presentación que quise usar, pero espero que puedan ver un poco. Gracias de nuevo por su invitación muy amable de estar con ustedes hoy. Voy a estar hablando sobre algunos temas, sobre el futuro de la internacionalización y también sobre la competencia intercultural. Antes de empezar, quiero reconocer que yo vivo y trabajo en las tierras tribales. Entonces quiero agradecer los que administran esas tierras tribales. También quiero compartir con ustedes sobre esta asociación de administradores internacionales de la educación. Esa asociación de administradores internacionales de la educación, AIEA, trabaja con administradores en todo el mundo, incluido en México. Son líderes en la interculturalidad, en la educación superior. Va a haber una conferencia ahora en Washington, D.C. Hay otras opciones para liderazgo, academias de liderazgo, para las reuniones comunitarias que se llaman town halls virtuales, foros que ustedes también pueden ser los anfitriones de si no son todavía miembros de esa asociación internacional, les pido que les invito que puedan unirse a esa AIEA, que lo pueden ver aquí la página web. Como ya mencioné, abuelo de pájaro, esos son los temas que quiero hablar con ustedes. Y invito sus preguntas y comentarios al final. Quiero reconocer al inicio, las realidades que hemos pasado en los últimos 2 años de la pandemia. Muchas controversias, muchas tensiones, guerra, que nuestros colegas todos tenemos que enfrentar. Tanto que el New York Times últimamente tuvo escribió un artículo diciendo que ya se acabó la globalización. Ahora empiezan las guerras culturales globales de polarización y división entre los propios países y en todo el mundo. Entonces, hay que reconocer la necesidad de las conexiones. Entonces, aquí es donde empieza a ser muy importante el trabajo en educación internacional. Les quiero compartir un nuevo recurso recién estrenado, el Manual de la Educación Superior Internacional. Y incluye contribuciones de todo el mundo, incluso algunos colegas de México. Quiero platicar con ustedes algunos de los temas que se van surgiendo en la internacionalización. Esos son temas que quiero anotar para ustedes. Como hay tanta polarización en la sociedad, hay que enfocarnos en la inclusividad y la equidad, que son muy importantes, sobre todo dentro de la internacionalización.
En la AIE lo llamamos JEDI, que es Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión. Es importante enfrentar esos temas y también dentro de las estructuras y políticas de la educación superior. Voy a hablar más de eso después. También hablando de la competencia intercultural. Inclusividad y equidad va a ser más y más importante. Otro tema es la decolonización de la internacionalización. No es un tema nuevo, es un tema que se ha discutido durante muchos años, pero el enfoque hacia el futuro va a ser más importante investigar qué quiere decir la descolonización. Hay que escuchar y valorar más las voces del sur global. Es importante ver todo lo que vemos a través de esa perspectiva de la descolonización, para que no sea nada más sobre el norte global. Hay muchas implicaciones aquí. Entonces hay que explorar más la descolonización. Un tercer tema que es más importante, la internacionalización forzada. Y eso concierne los refugiados, estudiantes refugiados, personas desplazadas por guerra, o por cambio climático o cualquier otra cosa, que en las universidades necesitamos continuar a dirigirnos de manera proactiva cómo podemos apoyar y trabajar con esos estudiantes refugiados o desplazados. Hace poco estuve en Japón, hace un par de semanas, y eso fue una conversación ahí también. Japón ahora acepta más estudiantes refugiados y es muy importante ver qué políticas y prácticas de apoyo existen para trabajar con esos estudiantes al futuro, porque van a aumentar en número. Un cuarto tema que vamos a ver más al futuro, con mayor enfoque, es la internacionalización digital. Muchas universidades en México se han enfocado en la internacionalización digital, con educación virtual, intercambio virtual, explorando las maneras en que podemos conectar los estudiantes de manera digital y cómo se va a aumentar el papel de la internacionalización digital hacia el futuro. Si más adelante, avances técnicos, de realidad virtual, desde realidades híbridas. Hay mucho que se puede examinar ahí en ese tema. Otro tema que ha estado desde hace tiempo, pero que sigue hacia el futuro, es la internacionalización para la sociedad. Hay un movimiento dentro de ese campo que no solamente es la internacionalización dentro de la institución, pero también examina cómo nuestros esfuerzos de internacionalización pueden mejorar a la sociedad, enfocándonos en metas para el desarrollo, cómo estamos ayudando a dirigirnos a esos
oportunidades para ayudar en la sociedad, nuestras metas para la sociedad. Hay mucho que podemos discutir sobre la internacionalización para la sociedad y cómo podemos dirigirnos a alcanzar las metas aquí para mejorar las comunidades donde están las instituciones. Otro tema, desde antes, pero que seguirá en el futuro, es la internacionalización desde casa, que tiene que ver con el curso de estudios, el programa de estudios. Como saben, la internacionalización es mucho más que la movilidad estudiantil y hay que enfocarnos mucho en el programa de estudio, porque eso es para todos los estudiantes, no solamente los que tienen la oportunidad de intercambio. ¿Cómo podemos enfocar más en la internacionalización en el programa de estudios? ¿Cómo podemos internacionalizar el programa de estudios? Finalmente, otro asunto que muy conectada con los demás es cómo podemos hacer accesible de manera económica a la internacionalización. ¿Cómo podemos hacer más accesible la educación superior y cómo lo podemos hacer más accesible de manera económica, de que alcancen los recursos de los estudiantes para tener acceso a esa educación? Esos son entonces algunos de los temas que estamos viendo hacia el futuro. Un hilo que pasa por todos esos temas tiene que ver con la competencia intercultural. Y como ustedes saben, esa es un área de mi propia investigación y trabajo durante las últimas décadas. Entonces, quiero hablar con ustedes qué es lo necesario para que nos llevemos bien como seres humanos. Eso es muy relevante en la internacionalización en casa a través de programas de estudios. Necesitamos ver esa competencia intercultural en los programas académicos dentro de las instituciones. Hay mucho que discutir e investigar dentro de ese tema de la competencia intercultural. ¿Qué es lo necesario para que nos llevemos bien como seres humanos, sobre todo ahora que hay tanta polarización, tantas divisiones dentro de las sociedades? ¿Cómo podemos llevarnos bien? ¿Qué es lo necesario para que nos llevemos bien? Y eso es realmente el tema de la competencia intercultural. Aquí el panorama general. Hay organizaciones como la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OECD, la Organización para la Cooperación Económica y del Desarrollo. Eso está en el programa para la evaluación internacional de alumnos. Se hace como una evaluación para ver cómo vamos en esos temas. Hay muchos materiales ya disponibles en línea. Por ejemplo, eso de los círculos de historia del UNESCO, que habla de la metodología de la competencia cultural. Y estoy trabajando con ellos actualmente sobre sus esfuerzos en diferentes regiones. Y he trabajado con UNESCO durante una década y sobre todo en la metodología intercultural
que ha sido muy exitoso en diferentes partes del mundo. Y esa es una metodología que se llama círculos de historias. Aquí hay un círculo de historias en Sudáfrica. Todo eso está disponible en acceso abierto en 6 idiomas diferentes en la UNESCO. Y también yo puedo contestar sus preguntas que podían tener sobre esa metodología del círculo de historias. Los estudiantes usan esta metodología en varias maneras y los resultados son increíbles. Son 90 minutos para hacer esas historias de círculos de historias que tiene gran beneficio, que me gustaría platicar más de ustedes sobre eso. Que ella usa esos círculos de historias el primer día de clases para unir el grupo, para formar comunidad. Otra organización que está dirigiéndose en esas competencias interculturales, que tienen competencias para la democracia, es el Consejo de Europa, Consejo Europeo, que tienen varios años en eso. Y ya tienen también materiales disponibles que puedan ser útiles para ustedes. Es un modelo que ellos están trabajando en el Consejo de Europa. Como pueden ver, hay mucha terminología a nivel global sobre la competencia intercultural. Entonces, aquí hay más de 30 términos sobre la comunicación, la competencia global, internacional, multicultural, de culturas. Y mucho depende de la disciplina. Cada disciplina como que tiene sus propios términos. Aquí es un ejemplo de algunos de trabajo social, de salud, de administración de empresas, que hablan educación. Cada uno tiene su enfoque y usa la competencia intercultural de diferente manera. Entonces, ¿cómo se define la competencia intercultural? Pues tienen diferentes modelos, depende de cuál organización lo está haciendo. Son diferentes parámetros. Aquí hay 3 modelos del Consejo de Europa, de la OSD, diferentes actitudes, conocimientos, habilidades, resultados, etc. Todos esos se encuentran en línea. Entonces, aquí hay algunos de los lugares. La educación superior, la competencia intercultural, pues encontramos que los empleadores prefieren habilidades que son transferibles a diferentes medios, como son la competencia global e intercultural. Recientemente, en algunas encuestas globales, se han encontrado información sobre lo que quieren en diferentes lugares de empleadores y académicos. Esto de la competencia intercultural las cosas más importantes actualmente en las universidades de los Estados Unidos. También es parte del desarrollo del personal docente. Necesitan tener esas competencias interculturales. La internacionalización de los programas de estudio
eso va hacia el futuro también. Interesante que en todo el mundo, la prioridad en todo el mundo ha sido la internacionalización, con la excepción de América del Norte, donde no le tienen tan importante. El porcentaje más fuerte de enfoque sobre las competencias interculturales y globales están en las áreas Asia-Pacífico y el Medio Oriente. Las actividades más comunes extracurriculares de interculturalidad tienen que ver con la conexión de estudiantes en un campus o comunidad con otros en otras partes. Establecer relaciones de mentores, tutores, cuates de culturalidad para aumentar las habilidades interculturales. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso en cuanto a la educación superior? ¿Cómo podemos llevar más allá la competencia intercultural, más allá dentro de la educación superior? Pues tiene que ser mayor, más allá de la movilidad y los estudios en el extranjero. Es mucho más que los programas de estudios, porque es afuera también del aula. ¿Cómo están enfocando fuera del aula en la interculturalidad? Es más allá de los simples conocimientos. Siempre nos enfocamos en los conocimientos, pero es importante de ver los cursos mismos, cómo estamos usando, viendo las actitudes, las habilidades y las competencias dentro de los mismos cursos. Y luego hablamos mucho de la evaluación, que los resultados, pero hay que entender que es más allá de los resultados. Tiene que ver mucho con el camino, no solamente la meta. Y eso quiere decir que es más allá de la evaluación, que no es solamente una evaluación, una medida antes y después y cómo van. Hay que hablar más de la experiencia del viaje, del camino. Entonces, no es una evaluación unitaria, no es una experiencia unitaria, porque van a ser muy diferentes los viajes de cada persona, la experiencia de cada persona. Entonces, según el programa de estudios, hay unas preguntas claves que hay que hacer sobre nuestro programa de estudio. A grandes rasgos, hay que establecer muy claramente el por qué. ¿Para qué vamos a tener esa competencia intercultural? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Si es para empleos futuros, es para la sociedad, para mejorar la comunidad. ¿Cuál es la meta? ¿Existe la competencia intercultural dentro de la misión de la escuela? ¿Cómo se están definiendo los términos que se hacen? ¿Y basado en qué? Por ejemplo, he oído que muchos líderes educativos luego dicen, que mandemos a los alumnos al extranjero para que sean con más oportunidades de empleo. A veces los estudiantes regresan más etnocéntricos. De repente no aprenden con una experiencia en el extranjero a ser más inclusivos.
hay que ver que se está viendo la competencia intercultural a través de toda la institución, no solo en la movilidad. Que, como todos ustedes están aquí, van a ser en el futuro líderes y héroes, luchadores para la competencia internacional. Que vamos a establecer las metas, que vamos a luchar para la interculturalidad. Dentro del programa de estudios, hay que preguntarnos también las perspectivas de quiénes están representados. Hay que ver qué tipo de materiales y ejemplos estamos usando, de dónde, cuáles son, de dónde vienen. A veces los libros de texto son muy etnocéntricos o muy imperialistas. ¿Cómo podemos incluir las voces que no se han escuchado? Los conocimientos de los que no hemos oído. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Los de los poderosos o los de sin poder? ¿Qué tipo de mensajes implícitos estamos transmitiendo a través de lo que enseñamos y cómo lo enseñamos? ¿Dónde están las voces indígenas? Hay muchas cuestiones, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. Otro tema que está saliendo es la intersección sobre JEDI, que es justicia, equidad, diversidad e inclusión. ¿Y cómo se puede hacer la competencia intercultural con mira hacia la justicia? Primero a entender y a comprender al otro. Escuchar para entender nosotros, no para responder, para contestar o para juzgar, solo para entender y comprender al otro. No estar enfocando en nuestra respuesta o nuestro juicio, sino en el otro. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Yo te quiero entender a ti, tu perspectiva. Eso es nuestro enfoque que tenemos que tener en la competencia intercultural. Tenemos que mantener la curiosidad y el respeto mutuo. Y también cuando estamos incómodos, hay que enfocarnos en el asombro o en el preguntarnos, ¿por qué siento como me siento? ¿Por qué la otra persona actúa como actúa, dice lo que dice? Tratar de analizar nosotros mismos y al otro. ¿Cuáles son los caminos a ese desarrollo intercultural? ¿Cuáles son esos caminos, esos viajes? Y mucho tenemos que apuntarnos en el programa de estudios. Y también, ¿qué pasa fuera del aula? Ahí entra lo de los programas estudiantiles, co-curriculares o extracurriculares. ¿Qué experiencias tienen fuera del aula? Y luego hacer conexión entre administradores, entre docentes, entender y enseñarles a los administradores, darles un entrenamiento en varias etapas a través del tiempo. Igual a los académicos. Los académicos no es tanto entrenamiento, sino encontrar a los docentes donde están a través de discusiones, grupos de trabajo. Nosotros tenemos grupos de trabajo en la Universidad de Duke donde discutimos esos temas de la intraculturalidad. Tener esas discusiones en foros académicos. Y claro que también
la educación en el extranjero, incluir esas competencias interculturales antes, durante y después de su entrenamiento, de sus viajes, tener una evaluación integrada que incluye más que solamente los conocimientos. ¿Cuáles son algunas tendencias en las competencias interculturales? Pues enfocarnos más en el desarrollo holístico del aprendiz, lo cual incluye el aprendizaje socioemocional, no solamente cerebral, sino también de corazón, que no sea algo para el examen, sino algo que queda dentro del alumno, en su pensamiento crítico, de esa manera holístico. Hay que usar más aprendizaje entre pares y evaluación entre pares, que tengan un papel más proactivo en su propio aprendizaje los estudiantes, para que trabajen en conjunto para aprender y para entender mejor, porque hay estudiantes que tienen más entendimiento, están más allá en sus viajes interculturales que otros. Entonces, entre los propios estudiantes pueden hablar de diferentes temas y ampliar sus horizontes. Entonces, es importante que funcionen como socios, como co-creadores. También podemos tener más tutorías, relaciones de mentores, de coaching, de entrenamiento emocional y social. Usar eso. Que no sea nada más, ya lo aprendí, ya lo hice, sino es un compromiso de toda la vida, a largo plazo, de siempre estar abierto, aprender más, asimilar más de la interculturalidad y conectar esa interculturalidad con los asuntos y problemas en la vida real. Y eso es parte, muchos de los problemas internacionales tienen que ver con las competencias interculturales. Entonces, el panorama así en la educación superior al futuro quiere decir que vamos a utilizar un enfoque de toda la escuela, toda la institución, el liderazgo, docentes, estudiantes, dándoles más agencia, la infraestructura de las propias instalaciones, cómo es el clima emocional, social, el ambiente, cómo son las políticas y prácticas, cuáles son nuestras políticas con los más marginados, cómo es nuestra docencia, nuestra instrucción, cómo está nuestro programa de estudios y nuestras oportunidades extracurriculares, los programas, la comunidad, el campus y la comunidad local. ¿Cómo podemos aumentar las habilidades interculturales dentro de la institución de cada uno de ustedes? Pues hay que cuestionar los asentados, lo que tomamos por hecho. Hay que cuestionar cómo está la cosa ahorita. Hay que involucrar en todos los que tienen que ver con la universidad, que ellos definen y piensan qué es la habilidad intercultural. Involucrar a alumnos, los académicos, los docentes, de construir las políticas y prácticas actuales para que permea la interculturalidad a través de toda la institución. Entonces, yo les pregunto, sobre lo que han escuchado, ¿cuál es una
una cosa que ustedes pensaban, eso sí vale la pena. Una idea, un concepto que realmente quieren usar al futuro. Y también, ¿cuál es una acción, un concepto y una acción que ustedes podrían tomar para adelantar la competencia intercultural en su contexto a futuro? Entonces, ¿qué es eso para usted? Una invitación para ustedes unirse al Consejo Mundial sobre la Competencia Intercultural y Global. Pueden unirse a través del enlace aquí, que es gratuito. Hay más de 20 grupos de trabajo ahí. Ahí hay un formato en ese enlace para que puedan unirse. Que hay 2.200 personas en 20 más grupos de trabajo sobre los asuntos que hemos platicado. Va a haber una conferencia en octubre, va a haber ponentes, también va a haber más conferencias en la primavera, abril y mayo, muchas actividades. Si están interesados, si checan ese enlace. También lo del AIEA, que les recuerdo que es la Asociación de Administración Internacional de la Educación, la AIEA. Tienen su conferencia anual en febrero, detalles en el enlace. Entonces, al final, quiero agradecerles por todo lo que ustedes están haciendo para mejorar este mundo, y espero que eso tenga buenos resultados hacia el futuro. Un pensamiento para terminar. Tenemos que aprender a convivir como familia, como hermanos, o vamos a perecer juntos como necios. Entonces, ahora es el momento de tender puentes, de resarcir las divisiones. Y de nuevo, gracias por todo lo que ustedes hacen. Pueden contactarme directamente. Aquí está mi correo electrónico. Gracias de nuevo.